sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, allí quedamos en la reflexión que traíamos. Me dicen que se está escuchando bien, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Entonces dice, con sus plumas te cubrirá. Este verso completo, todo el verso número 4, nos habla de la protección que el creyente tiene en Dios. Y hermano, y es importante que nosotros entendamos esto, que si usted quiere estar protegido, debe de meterse. Recuerda que yo decía que aunque esta palabra la pueden disfrutar todos, digamos, cualquier persona puede disfrutar de estas bendiciones, en sí no es para todos, sino que estas promesas están para el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, el que no habita ahí, porque es que, hermano, habitar me habla de permanencia. Entonces, yo puedo llegar a una casa y me encuentro a alguien y él está allí, pero él está de visita. Pero uno a veces pregunta, ¿quiénes son los que habitan en esta casa? O sea, ¿quiénes son los que están aquí de manera permanente? No, es que fulano de tal, mire, incluso esa es la cama, esa es la habitación. Él no es que esté de paso, él está permanentemente en la casa. Entonces, la Biblia dice que estas promesas son para el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, esto no es para otro, es para el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, aquí se nos habla, decía en este verso, se nos habla de la tremenda protección que nosotros tenemos en Dios. Entonces, nos habla de plumas. Con sus plumas te cubrirá. Y dice, y debajo de sus alas estarás seguro. Oiga, qué bonita esa palabra. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Luego dice escudo y adarga. Entonces se nos habla de un escudo, pero también dice escudo y adarga. Yo no sé quiénes de ustedes saben qué significa adarga. Entonces, de pronto usted hágamelo saber si usted sabe. Hermano, ¿qué significa eso de adarga? Escudo y adarga. Porque es lo que dice la palabra. Con sus plumas te cubrirá. Y ahora entendamos algo, porque a veces el ser humano no comprende, lo he dicho, la persona natural no entiende estas verdades bíblicas que se expresan a través de ejemplos. Entonces, algunos leen y algunos creen que, es que Dios tiene alas. Entonces se imaginan a Dios con unas alas grandotas. Y no, lo que pasa es que Dios, Él usa analogías para poder darse a entender de nosotros, que nosotros le entendamos. Porque de otra manera, hermano, nosotros, uno sabe según lo que conoce. ¿Sí? Entonces, Dios usa un lenguaje humano para que en ese lenguaje humano podamos comprender lo divino, pero no significa que yo debo de reducir lo divino, lo debo reducir al plano humano. En la página que hemos creado, allí les voy a publicar un video estos días y a usted le va a parecer muy curioso, incluso yo les he venido diciendo de lo que vamos a publicar allí. De todas maneras, lo que sí entienda es que todo lo que digamos lo vamos a decir desde el respeto, porque el que otra persona no crea lo que yo creo, a mí eso no me da para que yo tenga que ofenderlo. Entonces tengo que ofender a otro porque cree diferente. No, simplemente lo que quiero es que usted vea lo que a veces algunos enseñan, pero que eso lo entendamos a través de la palabra de Dios, si eso es verdad o si eso no es verdad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay doctrina, hay gente que se inventa cosas y alguien se inventó una doctrina donde dicen que el Espíritu Santo, escúcheme esto, que el Espíritu Santo es una mujer.
Sí, ¿cómo así que pero el Espíritu Santo es Dios? Bueno, para nosotros que entendemos que hay un solo Dios, pues para nosotros eso es claro. Pero sucede que como algunos cogen a Dios y lo comienzan a, a desarmar, entonces dicen, es que Logos es la palabra de Dios y la palabra salió de Dios y con esa palabra se crea una divinidad. Y entonces, y algunos hablan del Espíritu de Dios como algo que también está aparte de Dios. Y entonces la persona decía, sí, hay un Dios y ese Dios tiene una esposa y dice él, la esposa del Padre, porque el Dios el Padre, la esposa del Dios el Padre es el Espíritu Santo. Entonces dice, el Espíritu Santo no es hombre, dice él, dice, el Espíritu Santo no es hombre y no que es mujer. Entonces, eso a mí me gustaría, y ahí vamos a entender un poco acerca de esto, de que yo no puedo reducir a Dios al lenguaje humano. O sea, se usa un lenguaje humano para querer dar a entender, para que yo interprete algunas cosas de la divinidad, pero yo no puedo reducir la divinidad a este plano humano porque eso sería muy absurdo. Entonces, en su momento, como les digo, eso lo estaremos allí publicando, pero vuelvo y les digo, desde el respeto. O sea, porque no estoy de acuerdo con que, hermano, que Julano de tal piensa de esta manera, entonces nos vamos a burlar. Vamos a colocar su nombre por el suelo y vamos a pisotear. No, hermano, porque son personas que lastimosamente el diablo los tiene engañados. El diablo engaña a una persona y fuera de eso yo me voy a ir contra él, pues como que no, para mí realmente no tiene sentido. Que otro lo haga, bueno, pero en lo personal no lo comparto. Entonces Dios, algunos dicen, pues Dios tiene, decía esto, ¿por qué? Porque usted dice, hermano, ¿y de dónde saca a alguien de que el Espíritu Santo es una mujer? Entonces, allí le voy a mostrar cuáles son los textos que ellos dan y por qué ellos interpretan de esos textos que el Espíritu Santo es una mujer. Pero también les voy a mostrar cómo eso se está interpretando mal y de una manera muy sencilla y usted va a darse cuenta. Entonces dice, con sus plumas te cubrirá. ¿Tiene plumas Dios? O sea, el verso lo que me está hablando es de que hay un plumaje en Dios y que no, me está haciendo una analogía para hablarme de la protección que me da Dios. ¿Sí? Entonces, lo que hemos enseñado, incluso lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dice, ¿cuántas veces quise juntaros? Dice, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús se quedó mirando a Jerusalén, dice, y lloró sobre ella. Y comenzó como en su lamento a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y le dice, ¿cuántas veces quise juntaros? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. ¿Sí? Usted dice, pero ¿por qué el Señor Jesús dice eso? O sea, el Señor le está diciendo al pueblo, vea, yo los he querido juntar a ustedes como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Yo he querido ponerme encima de ustedes para protegerlos. Pero ¿por qué Jesús habla así? ¿Sabe por qué? Porque ese que estaba allí delante de ellos es el mismo Dios de ellos, ¿sí? Es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Porque es que, hermano, ¿quién podía decirle al pueblo de Israel eso? Pues Dios, porque Dios siempre buscó tener a su pueblo allí bajo sus alas, tener a su pueblo allí protegido, guardado por Dios. Pero le dice el Señor, yo quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, dice, pero ustedes no quisieron. ¿Sí? Entonces, un texto que me habla un poco allí de la deidad de Jesús, de que Él no es un humano solamente que apenas nació hace unos años, no, hay una divinidad en Él, pero no es la divinidad de otro. Sí, es que hay una divinidad, la del Hijo Eterno. No, la Biblia dice la del Padre Eterno. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces, en su momento volvemos y retomamos esos temas. Entonces, el Señor
a través del salmista nos está hablando de seguridad. Yo le hice una pregunta, ¿qué era adarga? A ver, ¿quién me respondió? Allí estaban buscando, tienen definiciones muy de internet. Algunos dicen que es una espada, algunos me están diciendo, a ver, dice, bueno, es una especie de sable, me dicen algunos, dice para defender una protección. No, vea. La adarga es un tipo de escudo, por eso le decía, todo este verso está hablando de protección, solamente de que había unos escudos que eran grandes, había unos escudos grandes, pero había unos escudos pequeños, y esos escudos pequeños se conocían como la adarga, eran escudos ligeros, o sea, era como para un combate más rápido allí, como que usted, pues con el otro escudo, usted está para correr y va a ser un problema, pero con este no, usted se defiende rápidamente y usted va avanzando. Salmista está hablando, vuelvo y le digo, de protección. Hermano, y yo quisiera que usted entendiera esta mañana que si usted está en el Señor, usted está protegido por Dios. Dios está guardando su vida, no solamente la suya. Si usted, digamos, usted ha orado, ha presentado su familia, le ha enseñado a su familia, hermano, su familia también está bajo esa protección. Créalo que sí. Por eso quienes somos padres, el anhelo de nosotros con nuestros hijos es que nuestros hijos le entreguen la vida a Dios y puedan vivir para Dios. Y sean fieles cristianos. Eso es lo que yo quiero. Sí, o sea, yo no sé, nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Eso es lo que quiere un cristiano. Que sus hijos sean buenos cristianos. ¿Por qué razón? Porque yo, como padre, no voy a poder estar con ellos durante toda la vida ni en todo lugar. Yo quisiera. Yo quisiera poder todo el tiempo estar allí y si algún peligro viene, si alguien los hace llorar, pues estar allí para defender, para consolar, para guardar. Pero yo sé que soy humano y que soy limitado y que mi tiempo en esta tierra es limitado. La vida nuestra aquí en la tierra es pasajera. ¿Sí? Entonces, por eso procuramos que nuestra familia esté bajo esta protección divina, que nuestra familia esté metida en Dios. Por eso es que, vean, o sea, un término, déjenme, haga de cuenta que hoy es sábado, sí, haga de cuenta. Por eso es que el cristiano no es un padre alcahueta. No, eso no se da. ¿Por qué razón? Porque él sabe que si él le permite a su hijo, no sé, que viva pecando y aún así sirviéndole a Dios y al papá no le da por nada, hermano, eso él sabe que le va a traer destrucción a su hijo. ¿Sí? Por eso vuelvo y le digo, aquí no hay cristianos que sean alcahuetas con los hijos. Que, ay hermano, es que el muchacho llegó borracho y la mamá hizo de cuenta que no pasó nada, porque como él es el músico de la iglesia y ese piano en los dedos de él suena tan bonito, y para no ir a dañarle el testimonio a su hijo, entonces el papá se quedó callado, cuando eso le va a traer la perdición a su hijo, porque cuando se pare allá arriba a predicar, a cantar, a ministrar, lo que va a estar es pisoteando las cosas de Dios y burlándose de las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso el papá es entendido y él no le permite eso. ¿Sí? Y él le dice, no, mijito, usted puede que esto le va a doler, pero es la disciplina y esto le va a ayudar para que usted se enderece, porque yo no quiero, imagínese, ver al hijo perdido, pues ningún padre quiere ello. Entonces, él sabe que la mejor manera de que haya una protección para su casa, para su familia, es que su familia esté metida en Dios. Es que su esposo esté metido en Dios. Es que la esposa esté metida en Dios. Por eso los hombres, escúcheme esto, porque
Usted no lo sabía, pero usted ahora se va a enterar. Por eso es que nosotros los hombres procuramos no ser estorbo para la esposa, ¿cierto? O sea, ay, lo que menos uno quisiera es llegar a ser estorbo para ella, para que ella de pronto no le sirva a Dios, o para que de pronto ella pueda estar mal a nivel espiritual. No, uno no quiere eso, ¿sí? Entonces, más bien uno trata de ayudarle y trata de animarle, y si hay alguna situación por allí la trata de controlar, porque somos la cabeza. Entonces, con sabiduría tratamos de darle buen manejo para que eso no se convierta en un problema y al último ella diga, sabe que yo no vuelvo a la iglesia, yo ya no le voy a servir más a Dios. No, entonces nosotros los hombres procuramos el bienestar espiritual de nuestra esposa. Lo mismo la esposa, ¿sí? Por eso usted se extraña, usted se va a extrañar, pero por eso es que aquí no hay mujeres cantaletosas. En la iglesia no las hay. No, pues me han dicho, yo no sé, como yo no vivo en todos los hogares, yo vivo en el mío, pero en la iglesia no hay mujeres cantaletosas. Porque ellas saben, decía, ¿quién era? Hermano Darío era el que decía estos días que la mujer cantaletosa es como una gotera. O sea, como una gotera continua. Y escuchaba a alguien predicar y decir, hermano, no hay nada más aburridor que una gotera. Y entonces contaba un pastor y decía, me fui a quedar a una casa y me tendieron en una cama por allí. Dijo, y a medianoche se viene un aguacero. Y entonces dijo, y cuando sentí por acá una goterita y la gota de agua que me caía y pegue, no, eso me aburridor. Dijo, me levanté, corrí la cama. Dijo, y cuando la corrí, me quedó pegando acá en toda la frente. Y me caí, hermano, y dijo, y me trasnochó, no pude dormir. Hermano, no hay nada, decía, más aburridor que una gotera. Y dice que es mejor incluso una casa con una gotera continua que una mujer rencillosa, que una mujer cantaletosa, ¿sí? Entonces, por esa razón no las hay. No las hay, no, en la iglesia, no, eso no. ¿Por qué razón? Porque ella más bien está buscando es que él se mantenga en Dios, que él crezca en la vida espiritual, que él se acerque más a Dios, porque ella sabe que si su familia está cerca de Dios, cosas maravillosas van a venir para la familia. Dígame, porque así es, ¿sí? Nosotros debemos de saber que en Dios hay una protección. Pasemos al verso número 5. Dice el verso 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Usted dice, hermano Jairo, ¿por qué se habla del terror nocturno? Sucede que en nuestro contexto puede que sea un poco difícil de entender, pero para ellos no. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros decimos que no es tan difícil. ¿Por qué? Porque uno puede salir en la noche y por lo menos hay alumbrado público, ¿cierto? Y hay ya como cierta seguridad y usted está tranquilo y usted incluso puede ver a la distancia. Y bueno, y ahí es los que vivimos en las ciudades, pues tenemos esa ventaja. Sucede que en ese tiempo, obviamente, ese alumbrado público no existía. O sea, para ellos la noche era la noche. O sea, la noche era la oscuridad, era de pronto alguien alumbrando allá con alguna vela o alguna lámpara de alguna manera. Pero lo normal era que en la noche todo estuviera oscuro, ¿sí? Y entonces, y en esa oscuridad venía el peligro. Entonces venía el miedo, porque algunos sabían que en la oscuridad pues la persona está allí, no sabe si vienen por acá, si vienen por allá. Él está allí, digámoslo así, como propenso a que se le pueda hacer daño por cualquier lado. Entonces los enemigos buscaban precisamente en la noche
para llegar, para hacer daño, para causar daño. ¿Sí ven? Entonces, sin embargo, lo maravilloso de esto es que nosotros en Dios tenemos esa protección, y aquí me habla de protección tanto de día como protección de noche. ¿Sí? Entonces, mire que la protección de Dios es de manera constante. Yo no sé, a mí me llama la atención que la persona en la noche a veces es el miedo, que se me aparezca yo no sé quién, que una imagen, que el diablo que le cruce de alguna manera, y está en la habitación y coloca la Biblia, y ¿por qué de día no? Porque cuando está de día usted no dice, ay, que me va a aparecer, no, usted como que de día no tiene problema. O sea, pareciera ser que la noche, o lo que dice el salmista, causa terror. Escuche eso, causa terror, o sea, la misma noche, ni siquiera es el peligro, sino que la misma noche le causa terror. Puede que él esté bien, pero la oscuridad le causa terror. Nosotros estamos rodeados de cosas supuestamente malas que suceden, que están ya casito. Y, entonces, y ya casi, hermano, y la persona vive aterrada, aterrorizada, asustada. Ahí me llama la atención, hay predicadores que se valen de lo que pasa en el mundo y ellos viven todo el tiempo. Vea, mañana es el fin del mundo y mañana, y yo recuerdo hace varios años ya, escuchar, y hay unos personajes por allí que los miro y de vez en cuando me gusta mirar a ver de qué están hablando. Son supuestamente evangelistas a nivel internacional y una cosa toda terrible, hermano, y según ellos, yo les escuché por allá hace años, y según ellos el fin del mundo era 3 días después. Y eso, hermano, y ahora sí ya se destapó, y ahora sí ya se va a acabar. Y yo, no, pues imagine, y se va a acabar, y de pronto el otro soltero dice, no, y ella ni siquiera me ha dicho que sí, y el mundo ya se acabó, hermano. Y se vale, y hermano, y viven asustados, y viven aterrados, y viven asustando a otros para que se entreguen al Señor. Y yo no sé, pues puede que funcione o puede que no funcione. Pero esto no se trata de asustar y decir, es que, hermano, vea, entréguese al Señor porque mañana se acaba el mundo. No, yo lo que le digo es que usted se puede morir en cualquier instante y se va a ir sin salvación, y pues me da a pesar que se pierda. ¿Sí ve? Entonces, y ahora, eso no significa que el Señor no venga por la iglesia, no, que no pueda venir en cualquier momento. Creo que sí. ¿Sí ve? Sin embargo, hermano, no se trata de vivir todo el tiempo con ese miedo de todo el tiempo, hermano, asustado, e incluso algunos asustados con la venida del Señor. Y entonces usted le dice, hermano, es que usted no es bautizado. No, yo ya me bauticé. ¿Y usted ya recibió el Espíritu Santo? Sí, yo también recibí el Espíritu Santo. ¿Y usted es que está en pecado? No, pues yo estoy luchando, viviendo en santidad. Entonces, ¿por qué vive asustado? Entonces, ¿a qué le tiene miedo? ¿A la venida del Señor? Ay, sí, hermano, qué miedo. Pues, ¿por qué? Y me imagino al Señor diciendo, pero si este hijo me está siendo fiel, ¿por qué me tiene miedo? O sea, que tema el otro, que tenga temor el otro, el que no se ha entregado a Dios. Ese sí debe tener miedo porque cuando el Señor venga por la iglesia, se libera, se desatan una cantidad de cosas sobre la tierra, sobre el mundo, y ahí sí, incluso la Biblia habla de que los moradores de la tierra, los grandes, los príncipes, se van a llenar de terror, de miedo, ¿sí? Y eso, yo creo que para ellos sí, pero una persona que está en Dios, y a veces uno encuentra hermanitos de la iglesia asustados, hermano, asustados, llenos de miedo, llenos de terror. No, Señor. Dice, no temerás, dice la palabra, no temerás el terror nocturno. Claro, la noche produce miedo, pero al que no tiene a Dios, escúcheme, es
¿Me lo escuchó bien? Al que no tiene a Dios, pero usted tiene a Dios. ¿Sí? La noche, claro, en la noche hay muchos, sí, peligros, pero no se le olvide, usted tiene a Dios. Ni saeta, dice, perdón, dice la última parte del verso. Ni saeta que vuele de día. O sea, en la noche de pronto lanzar una flecha, pues claro, al azar. Pero hermano, de día, algunos dicen, no, yo necesito es que esté claro para yo poder ver bien y apuntarle donde tengo que darle. ¿Sí? Entonces, y de pronto usted estaba tranquilo cuando la saeta vino, cuando se dio cuenta ya fue demasiado tarde. Sin embargo, hermanos, Dios ha prometido guardarnos de día, tanto como guardarnos de noche.